Ubicados aquí, primeramente les comento que este árbol que observan se ubica aquí, parte de nuestra parte histórica, principalmente sobre la costa, es un ceibo. Les comento que el ceibo en estos momentos no está en flor, pero su flor es roja. Y la flor nacional de la República Oriental del Uruguay. Si nosotros ubicamos debajo de este otro ceibo, ubicamos la placa donde UNESCO nombra a Colonia del Sacramento Patrimonio Cultural de la Humanidad. De la Humanidad fue a partir del 6 de diciembre del año 1995 nombrado como tal por UNESCO. Ahora, con respecto a esta parte histórica, se compone unas 34 manzanos, unas 2 hectáreas. Conmigo recorren una pequeña parte, lo cual es guiada. Después ustedes pueden volver a esta zona cuando gusten. Pero indicamos que esta parte histórica se comienza a hacer como Patrimonio Cultural de la Nación desde 1968 y a su vez el Estado crea un Consejo Ejecutivo Honorario y restauración al barrio histórico. Allí participan arquitectos, arqueólogos, paleontólogos e historiadores. Ellos son quienes se encargan de preservar y estudiar la historia de Colonia. En ese caso, desde 1974 ya comienzan decretos para estas propiedades para poder preservarlas. Un ejemplo es que deben de mantener la fachada, por dentro pueden ser hasta modernizadas. Esa sería la actualidad de esta parte histórica. Nuestra historia, indicamos que Colonia del Sacramento fue fundada por portugueses, específicamente Juan Manuel Lobos. Él era gobernador de Río de Janeiro, mandado por el príncipe don Pedro II de Portugal a realizar una colonia en la margen del Río de la Plata. Esto vendría a ser frente a Buenos Aires. Juan Manuel Lobos se ubica primeramente en la isla grande San Gabriel y desde esa isla con sus embarcaciones primero observa todas las costas y decide que el mejor punto para defensa, ataque, contrabando y comercio sería mejor esta punta de la península. Para ubicarlos, la punta de la península está en el interior del Río de la Plata y de esta manera, en mi posición, hacia ambos lados míos está el río y hacia mi espalda también. De frente al resto de tierra que ustedes van a conocer. En ese caso, Juan consideró que en el sector del río, zona rocosa, acercamiento de las embarcaciones como para hacer ataques directos. Sí, las embarcaciones lograron cierto acercamiento, pero para los disparos de cañón. Es entonces que Juan Manuel Lobos consideró que no sería atacado por el río, pero sí por el sector de tierra. Por eso manda a realizar una muralla de protección. En aquel momento fue precaria, simplemente un foso, canastos de mimbre, rellenos con tierra, plantas espinosas y palos a pique. La defensa correría de norte a sur del lado del este. De río a río, 5 cuadras. Así corría la muralla para proteger a la colonia. En el interior en aquel momento se ubicó con 300 soldados, 200 civiles y las construcciones fueron simplemente de adobe de paja. Así se funda la nueva colonia do Santísimo Sacramento el 28 de enero de 1680. Aunque en agosto de ese mismo año es atacada la colonia por los españoles, quienes tratan de recuperar sus tierras, según el Tratado de Tordesillas. A partir de allí comienza una serie de luchas entre españoles y portugueses. A nuestras tierras se las llamó Manzana de la Discordia. En ese caso, pasando entre españoles y portugueses, si los comparáramos, los portugueses lo consiguen a través de diplomacia, por tratados, y los españoles a través de guerras, por batalla. Todo en realidad culmina en octubre de 1777, un tratado de paz entre España y Portugal que dejaba definitivamente aquí a Colonia del Sacramento en manos españolas. Sin embargo, en realidad todo tiene un cierre final cuando fue creado el Virreinato del Río de la Plata, que fue un año antes, 1776. Dentro del Virreinato del Río de la Plata está nuestra banda oriental. Así se conoció nuestras tierras del Uruguay, banda oriental porque estamos del lado oriente del río Uruguay. De ahí que nuestro nombre es República Oriental del Uruguay. República debido al sistema de gobierno, orientales debido a la ubicación de las tierras y la palabra Uruguay es guaraní. Su significado es río de pájaros pintados. Y hasta allí sería una reseña histórica. ¿Hay alguna consulta, alguna duda al respecto? ¿No? Recuerden que en este recorrido están con la posibilidad de hacer cualquier consulta que ustedes necesiten. A partir de ahora, les voy a ir hablando con respecto a lo que vayamos viendo. Primeramente de 1680 no quedó absolutamente nada, sino que vuelven a aparecer los portugueses en diferentes oportunidades. Una de ellas se decide realizar una mejor
a la colonia. Les comento que en realidad lo único que vamos a observar son los cimientos originales y el portón de campo restaurado, porque en realidad un presidente nuestro, Gabriel Pereira, mandó tirar la muralla abajo en 1856. En ese caso, en realidad la muralla en su momento fue finalizada en 1745. Fue hecha en piedra y adobe, un espesor de 2 metros para proteger a la colonia de ataques, lo cual la muralla corría igual que la anterior, de río a río a las 5 cuadras. Pero la muralla iba de río a río, entonces tenían un solo ingreso por tierra, el portón de campo. Está reconstruido con piedra de granito azulado, las piedras oscuras son las originales, las claras pertenecen a la restauración, y a la parte superior céntrica se encuentra la réplica del escudo Portugal. En este caso el original, que data de 1745, está dentro de nuestro museo portugués. Y en el caso de los puentes tenemos uno fijo, uno levadizo. Los dos son réplicas en madera. El levadizo se mantenía abierto durante el día y se lo cerraba por las noches. Justamente ahora los voy a invitar a ingresar por donde lo hacían en aquella época. Si bajaba el sol, se cerraba el portón de campo y ya nadie ingresaba o salía. ¿Me acompaña? Atención que una vez que ingresamos por el portón de campo se ubicaban con un piso original. En ese caso data del siglo XVIII en piedra. Este también es original, pero la forma de la piedra es diferente porque este era el interior, era una sala de guardias. Aquí, una vez que uno ingresaba a la colonia en aquella época, era controlado a través de una lista y luego continuaba el resto de la colonia. Sin embargo, indicamos que la sala de guardias y esta calle que ven hacia abajo no existía, sino que estaba la muralla y una sobremuralla como estos restos que observamos aquí. En este caso, en el interior aquí se ubicaban los galpones militares. Aquí se ubicaban los soldados prontos para defender a la colonia de cualquier ataque. Ahora, como defensa, los portugueses también se ubicaban con cañones. Si observan allí arriba, ubican un cañón del siglo XVIII. Estos en diferentes troneras sobre la muralla. Hacia los extremos de la muralla, hacia el interior del Río de la Plata. Estos lugares donde se ubicaban los cañones se les daba el nombre de bastión. Bastión es un punto estratégico de defensa. El nombre, Bastión de San Miguel, Bastión de Santa Rita, Bastión de San Pedro, Bastión del Carmen. Pero estos cañones disparaban hacia el sector donde recibieran el ataque, de tierra, frente a la muralla, hacia los extremos de la muralla, de tierra o del río, y desde la punta de la península de cualquier acercamiento de las embarcaciones, ya que no solamente las embarcaciones disparaban con sus cañones, sino que desde la colonia también lo hacían hacia las embarcaciones. Con respecto a nosotros, vamos a ir ahora a conocer la primer calle que estaba después de la muralla en aquella época, pero su nombre actual es calle de los Suspiros. Allí les cuento. ¿Nadie saca fotos? Ah, perdiste esta hora. Ahora va conmigo la foto. Nos ubicamos frente a la calle de los Suspiros. Es una típica calle portuguesa del siglo XVII. Es empedrada en cuña. Esto significa que lleva un canalón al centro, por donde corren las aguas y no posee veredas, acera, calzada o andén. Ahora, con respecto a por qué el nombre de calle de los Suspiros, son dos versiones. Una de ellas se decía que por aquí pasaban los condenados a muerte hacia el paredón de fusilamiento. Pues esto es solamente una versión, ya que en nuestro país no hubieron fusilados. Se los mandaban a España o Portugal. Es decir, no había quien gobernara tomar ese tipo de decisiones en nuestra colonia en aquella época. E inclusive en el virreinato tampoco, porque los lugares donde se tomaban ese tipo de decisiones podía ser en algún momento Montevideo, pero la capital era Buenos Aires. Así que indicamos que en ese caso no hubieron fusilados en nuestra colonia. Ahora, sin embargo, para la segunda versión, les recuerdo que aquella calle no existía, paralela a la muralla.